Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva mirada financiera ya en este último día del primer semestre del 2014, 31 de julio. Hoy transmitiendo del edificio corporativo BCI, piso 15, y acompañada de dos caballeros en el día de hoy. Francisco Fernández, gerente de estructuración, y Alexis Vega, subgerente de derivados y renta fija. Francisco, Alexis, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar, como todos los días en este programa, contándole a nuestros auditores cómo han estado las bolsas. La verdad que un día de desplome. Las bolsas han estado todas, yo diría que solamente dejando el Hang Seng de Hong Kong, que subió en el día de hoy un 0,10, y Shanghái, que también subió un 0,93%, todas a la baja. El Nikkei de Japón descendió un 0,16%, nos vamos a Europa, el FTSE 100 de Londres un 0,64%, el CAC 40 de París un 1,53%, el DAX alemán 1,94 y el IBEX 35, que había tenido resultados positivos durante toda esta semana, baja un 2,10%. Y si analizamos un poco cómo cierra el mes de julio en Europa, la verdad que tiene hasta bajas de 4%. Tenemos, ¿no es cierto?, tensión geopolítica, no solo en Ucrania, en la crisis de Medio Oriente, entre Gaza e Israel, y también el Banco Espíritu Santo, que la verdad que no ha podido solucionar sus problemas financieros y ha bajado, que en el día de hoy estaba leyendo un 50%, es mucho lo que ha bajado el Banco de Portugal. Nos vamos a Estados Unidos, donde también tenemos resultados negativos, y les voy a preguntar a Francisco y a Alexis por qué se produce esto. El Dow Jones baja un 1,22, Standard & Poor's 1,52, Nasdaq 1,75 en Santiago, el IPSA 1,15 abajo y el IXPA también 0,95. ¿Qué pasó con el cobre? También a la baja, un 0,4%, y se cotizó en $3.23. Un alza de 10 centavos el dólar tuvo en el día de hoy, claro que llegó a cotizarse en algunos momentos a 574,7, pero terminó las operaciones del día en 572,1 comprador y 572,3 vendedor. Francisco, vamos por el desempleo, después vamos a entrar un poco cuáles han sido, o si quieres, sabes que veamos un poco también, para cerrar el tema de las bolsas, qué pasó a nivel internacional. En el día de ayer teníamos resultados positivos, en el día de hoy puras caídas. Bueno, Paulina, lo primero que hay que comentar es que el día de ayer fue un día de noticias muy importante. El PIB en Estados Unidos del segundo trimestre, la primera revisión, recordemos que el dato del primer trimestre, la primera revisión que se entregó fue de niveles de 0,5 positivo y terminó siendo la última revisión menos 2,9. Por lo tanto, hay que tener claro que esta es la primera revisión del PIB del segundo trimestre. Ese fue 4% cuando se esperaba 1%. Espero que no pase lo de la otra vez. ¿Te acuerdas que la otra vez fuimos de mal en peor? Porque la primera revisión fue 0,1, creo que positivo. Y después fuimos bajando hasta llegar a este 2,9. Esperemos que no sea un augurio de que las revisiones posteriores sean malas. Esperamos que no. En todo caso, el mercado ya está más concientizado de que hoy día Estados Unidos está en un nivel mucho más potente que hace unos 6-7 meses atrás. Lo otro que hay que comentar, que ayer terminó la reunión, ¿no es cierto?, de la FED, que el FOMC, y decidió una cosa que esperaba el mercado, que disminuyeran la recompra de activos en $10 billones, 50%, ¿no es cierto?, son papeles de la misma FED, Treasury, ¿no es cierto?, y el otro 50% son papeles asociados a mortgage, ¿no es cierto?, a hipoteca. También otro dato que dio es que dijo que iba a mantener, ¿no es cierto?, las tasas de los Fed Funds, que son tasas a un día, en nivel en su target entre 0 y 0,25%. Pero no dijo nada nuevo, Francisco. La verdad que el mercado esperaba eso, Alexis. Sí, la verdad que la Fed no pronunció nada distinto, lo que sí son los datos los que hacen mover este mercado, y como ya estamos comentando, son las revisiones que salieron muy buenas, y además un segundo trimestre de un 4% de crecimiento le da la fuerza al mercado para seguir en una tendencia que ya es casi imposible evitar decir que Estados Unidos está en una recuperación. Eso ya llegó. La Fed trata de poner paño frío a esta situación para que no haya aumento de tasas demasiado exageradas, pero el mercado ya está consciente de que la situación
mejoró y bastante bien. Siguen reportando también empresas en Estados Unidos. Yo creo que es importante consignar, a lo mejor eso tuvo que ver, Alexis, con los movimientos de la bolsa. Las energéticas, no muy buenos reportes. Claro. Alexio, Francisco, usted se turna, toma la palabra entre ustedes. Claro, hoy día, ¿por qué? Lo que te comenté recién, hoy día la bolsa comenzó negativa porque hubo reporte de resultados a nivel global de empresas importantes, por ejemplo Exxon en Estados Unidos, muy malos resultados, otras empresas también de Standard Poor's, las últimas que faltaban, también malos resultados, después tienen resultados en Asia, Samsung, peor de lo esperado, en Alemania, a días muy malos resultados, por lo tanto se confabuló un día de malos resultados. Okay, que viene a contrarrestar lo que pasaba ayer. Esto produjo un contagio, ¿no es cierto?, de los agentes del mercado, donde dijeron, ¿sabes qué? Hoy día las bolsas llegaron a un nivel, por ejemplo, el Dow Jones, históricamente alto. ¿Sabes qué? Hagamos una toma de ganancias. Y comenzaron a hacer toma de ganancias. Y esa es la explicación de por qué el Dow Jones ha caído a nivel 1,3%, adicionalmente al riesgo geopolítico que hay entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. ¿Y por qué la bolsa local baja, Alexis? La bolsa local también mantiene este contagio con todas las bolsas. En estos momentos yo creo que lo importante es que se formó un clima con muchos focos de preocupación, Argentina, Israel, Ucrania, donde el mercado ya con tantos buenos datos aprovecha de tomar sus utilidades y la bolsa local no está exenta de ese contagio. O sea, todos los activos derivados y acciones están en constante cambio. Entonces uno ves que hay algunos indicadores que se te mueven y tú aprovechas de tomar tus propias decisiones de acuerdo a la situación mundial. Bueno, vamos a hablar, ya entrando a los datos locales. Tenemos un desempleo que entregó en el día de hoy el INE, 6,5% en el segundo trimestre, levemente por sobre lo esperado. Los analistas hablaban de un 6,4%, algunos también hablaban de un 6,5%. ¿Qué es lo que es interesante desglosar de esta cifra? Implica variaciones de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses y 0,2 respecto del trimestre móvil anterior. Yo creo que es importante también ver dentro de esta composición el tema de cuenta propia, que subió de una manera bien importante, un 5,9%, siendo la categoría de mayor incidencia en el aumento anual de los ocupados. Lo hemos dicho en este programa, que ese es un dato que estamos monitoreando muy de cerca, porque obviamente que eso no tiene nada que ver con los empleos asalariados, que son los empleos que tienen una mayor seguridad, que tienen una mayor estabilidad. Exactamente, como tú dices, ese es el foco hoy día asociado al tema de desempleo, es el crecimiento de las cuentas propias. Obviamente, cuenta propia significa un empleo de menor calidad, uno asume que y adicionalmente hay que incorporar el dato que son mayoritariamente mujeres, más que hombres. Entonces, ¿qué va pasando? Ese empleo de menor calidad no es comparable a nivel de salario, ¿no es cierto?, con el empleo de mayor calidad que sería asalariado. Qué importante recordar que este aumento del desempleo está asociado a dos cosas, que bajaron los ocupados y también registraron disminuciones en la fuerza del trabajo. Pero, obviamente, la fuerza del trabajo disminuyó menos que los ocupados. ¿Qué incidencia tiene eso, por ejemplo, en las futuras mediciones que se puedan hacer? Sabemos, Alexis, que este es un mes estacionalmente donde el desempleo aumenta. Claro, esto, si tú fuese optimista, podría explicar que este aumento en el desempleo significa la temporalidad. Pero aquí estamos viendo que hay dos datos importantes, el que ustedes ya comentaron con cuenta propia, que de pronto puede esconder un poco desempleo que se genera y la única alternativa es tomar un empleo por cuenta propia, estar ahí en ponerle el pecho a estas balas. Y la otra parte es que los datos económicos no vienen bien. O sea, ya el consumo, las ventas minoristas es un reflejo de la expectativa de las personas. Y hoy día tuvimos la producción industrial que entregó la SOFOFA, que la verdad que fue bastante mala, una caída de un 1,1% durante el primer semestre. Entonces la desaceleración a nivel local está andando y esto de desempleo ya demuestra esto. A pesar de que el 6,5 es una cifra no tan preocupante en sí, pero lo preocupante es lo que viene adelante. Estamos recién partiendo en esta tendencia al desempleo, ojalá no se profundice. Y esta cuenta propia es un dato muy importante en este índice. Claro, ya las expectativas para fin de año, la tendencia es que el desempleo puede llegar para nosotros niveles del 7%.
Obviamente en el periodo de verano debería bajar por estacionalidad, por el tema del empleo agrícola, pero ya 7% es bastante. Y ahí también se ha visto Incremento. también un poco vemos, ¿no es cierto?, declaraciones del ministro Arena, y vemos también a lo mejor una tendencia fiscal de poder mover el aparataje fiscal para poder aumentar, ¿no es cierto?, hacer mayor infraestructura. Veíamos, por ejemplo, planes de obras públicas, que eso ayudaría, ¿no es cierto?, a bajar la tendencia en el empleo. Exactamente, hay bastante obra dando vuelta, hospitales tienes por un lado, carreteras, Vespucio Oriente, el hospital Félix Bulnes, por lo tanto ahí podría contrarrestar un poco esta cifra de desempleo, que si sigue la tendencia puede producir bastantes problemas al mercado en general. De ahí la importancia de un fisco responsable, donde tenga políticas contracíclicas en momentos que se requieren y momentos de ahorro en momentos de vaca gorda. En general Chile se ha destacado por eso. Se espera que no se pierdan un poco esas costumbres que nos han mantenido, nos han puesto bien, hemos podido salir rápido de la otra desaceleraciones. O sea, Esperemos que este ¿cuáles momento son no sea- algunos ejemplos de políticas contracíclicas? Una, la que conversábamos, Gasto Francisco, fiscal. el gasto fiscal, ¿no es cierto?, que puede ayudar a poder movilizar una mayor cantidad de personas. Lo otro también, ¿te acuerdas que en algún minuto habían ciertos subsidios a la contratación de jóvenes, a la contratación de personas? ¿Eso también es una medida contracíclica? Claro, medidas contracíclicas en empleo también pueden ser en gasto, disminución de impuestos. Bueno, no estamos en esa tendencia. No, pero ahora, eso sin lugar a Y no dudas te- no es y no una te medida escuchen. contra... Pero pero eso no es una medida contracíclica. son ¿no? medidas de largo plazo. Lo hemos dicho en este programa, o sea, obviamente que, por ejemplo, tendencia en España, en otros países, saliendo de nuestro continente, países más desarrollados, que cómo están bajando la tasa impositiva para activar la economía, y obviamente que en el marco, ¿no es cierto?, de la discusión de la reforma tributaria, y obviamente lo que quiere recaudar el fisco con ese mayor tasa impositiva. Claramente, si tú miras el vecindario, Perú está exactamente haciendo lo contrario que Chile. Hoy día está viendo, buscando una revisión o generar una reforma tributaria para atraer capitales extranjeros. Entonces, es algo que nosotros escuchamos tal vez hace 15 años atrás, yo creo que lo están haciendo bastante bien. Yo el foco de preocupación en el mercado nacional, además de la cifra de desempleo, lo enfocaría en que las ventas de retail, el dato de ayer que se inventó, el El crecimiento 3, fue a niveles de 2,3% cuando se esperaba un 4,8%. ¿Y cuál fue el de 3,7%? También tiene que ver con las ventas entonces de mayorista. Sí, Es 3,7 las ventas en Gran Santiago. Gran Santiago, perfecto, sí. El 2,3, la verdad que es una cifra súper baja en relación, ¿no es cierto?, a los 2 dígitos que teníamos el año pasado. exactamente. Es una cifra baja pensando que todavía el desempleo no ha mostrado la misma debilidad. Ese es un tema de expectativa más que de la desaceleración o crisis económica que pueda haber llegar. Es tema solo de expectativas, que es lo preocupante también, porque el consumo es el que mueve gran parte de nuestra producción. Bueno, vamos a continuar revisando la actualidad nacional, y también vamos a revisar lo que está sucediendo en Argentina, que cae en un nuevo default. La verdad que es una situación compleja, que hemos visto, por ejemplo, incluso la bolsa en el día de hoy baja más de un 7%, en el día de ayer solo había subido un 6%, una situación bien compleja, y vamos a analizar luego esta pausa, Francisco, Alexis, cómo nos puede pegar a nosotros, cómo nos puede pegar a las empresas chilenas. Pero antes vamos a hacer una pausa, y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted, con un módulo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera, hoy conversando con Alexis Vega, subgerente de derivado y renta fija, y con Francisco Fernández, gerente de estructuración. Vamos a hablar un poco sobre las minutas del Banco Central,
que revela que el Consejo decidió en forma unánime bajar la tasa de política monetaria a 3,75%. ¿Por qué lo digo esto? En un marco en donde la próxima semana conoceremos el IMASEC, donde ya los analistas comienzan a bajar las proyecciones de crecimiento para nuestra economía es mes de junio, ¿no? Sí, es un mes atrás. En mes de junio, y hablan incluso de menos de 2%. ¿Cómo lo ven ustedes? Entonces, como yo te comentaba, Paulina, al tema de las ventas minoristas, yo le sumaría el dato, ¿no es cierto?, que conocimos ayer de producción manufacturera, que también fue por debajo de lo esperado. Hoy día lo que tú comentabas de la SOFOFA, y eso mezcla, ¿no es cierto?, un ambiente en donde las expectativas de IMASEC, el dato que viene en una semana más, está bastante por debajo de las expectativas que teníamos hace una semana. O sea, ya nosotros pensamos que podría ser en el rango 1,7, 2,1, cuando hace una semana atrás estaba entre 2,20 y 2,50, y obviamente el crecimiento para el año. Y el primer trimestre fue 2,6, ya se está esperando niveles de 2,2, 2,3 para el segundo cuarto, para terminar el año en 2,7%. O sea, la verdad que el 3%, que era como el rango meta, ya con cada vez... La parte de abajo del rango. Exactamente, la parte de abajo del rango. Ya se ve difícil. Sí, hoy en Banco Central también nos publica su minuta, donde él reconoce que ya sostenidamente las sorpresas han sido de menor crecimiento. Y bueno, de ahí viene la decisión unánime de la baja tasa, y de lo que ya nosotros confirmamos que probablemente este mes también haya una baja tasa, no es necesario esperar. En inflación la sorpresa a nivel a la baja, todavía se mantiene la expectativa bajo la próxima el 3%. semana, ¿no es cierto? Tenemos inflación que se espera un 0,2%. La próxima semana tenemos el IMASEC y la inflación. IMASEC de junio e inflación de julio, ¿no es cierto? Así es. Exacto. ¿Por qué están así como el IMASEC es un dato más difícil de recaudar de información, donde vienen muchos datos de producciones, donde el Banco Central está haciendo encuestas y le llegan los datos, y además viene un proceso bastante difícil, son series econométricas. En cambio la inflación son datos estadísticos y se tiene con 8 días de rezago, que no es mucho. Además está con la norma de la OECD. Todos los países muestran un día antes su dato de inflación del mes anterior. Lo que sí, no tenemos como en Estados Unidos los datos revisados, y eso es bastante mejor. O sea, yo lo encuentro insólito como revisan los datos en Estados Unidos, el PIB, ¿no es cierto? Ya el caso clave del primer trimestre, que comenzamos con un 0,1 positivo y terminamos en un 2,9. O sea, tú decís, ¿qué pasó? Entonces, por lo menos nosotros llegamos, aunque sea un mes atrasado... El primer trimestre salió mejor, que ese también es muy importante. El 2,9 ayer se revisó a menos 2,1. que ya no es tan malo. ¿De otra revisión? La revisión del primer trimestre. Pero no habían hecho 3, ya no entiendo, ya me confundí. Me confundí con tanta revisión. Ahora salió la revisión de nuevo del primer trimestre. Y además salió el segundo trimestre. Yo creo que es menos confuso el sistema que tenemos nosotros, la verdad, la verdad que sí. Claramente, continuándolo con lo que tú decías, obviamente la expectativa de baja tasa que comentaba Alexis de 25 puntos, ya podemos, para el mes de agosto, nosotros pensamos que ya de aquí a fin de año la tasa de política monetaria podría llegar incluso al nivel de 3,25 o al 3%. Sí, ustedes son bastante más agresivos que otros analistas. Yo he visto en el fondo que ustedes podría llegar a 3%. Exactamente. Entonces, cosa que hace 2 semanas atrás el nivel estaba entre 3.50 y hay alguna conversación podía ser 3.25, pero es bastante, el sesgo bajista es bastante más fuerte, dado todos los datos que hemos recibido. Las sorpresas que han aparecido. Exactamente, pero... sorpresas negativas, todos los datos menores a lo que se esperaba. Esperamos que eso genere una reactivación en el consumo y que el inicio del 2015 se inversión. Y la inversión que dicen en el fondo que ya en el último trimestre podría activarse, una inversión que ha estado bajando sostenidamente, y eso sabemos, ¿no es cierto?, que genera un círculo que no es virtuoso. Nos vamos a Argentina y también a Estados Unidos, porque ahí ya se declara un default, ¿no es cierto?, y además... la gotita de esperanza que había, que no es cierto que los bancos internos, que los bancos comerciales nacionales pudieran lograr, no es cierto, comprar una serie de bonos para lograr un mayor espacio de tiempo, creo que 90 días, eran 250 millones de dólares, si no me equivoco, para lograr, no es cierto, una mayor negociación en 90 días más. Se cae esa negociación con estos fondos denominados buitres, porque no es que sean fondos buitres, son denominados fondos buitres, son fondos especulativos. Yo creo que es importante precisar eso, porque la gente no entiende qué significa fondos buitres. Son fondos especulativos que el gobierno argentino denominó buitres. ¿Por qué? Porque fueron comprados, fueron desarrollados cuando la economía ya estaba en default, cuando la economía estaba en el suelo. ¿Y qué hacen los buitres?
se comen a las personas que no están vivas. ¿O no? Es verdad. Así es. Es No verdad. no hay muy buen marketing en ese nombre, estoy de acuerdo contigo. Es feo el nombre, pero yo creo que hay que explicarlo. O sea, Sí, un poco la claramente. similitud. ¿Qué hacen los buitres? Es precisamente eso. Pero hay que también consignar que ellos toman el riesgo. Alto riesgo, Tomaron alta un alto rentabilidad. riesgo de comprar bonos en un país que está quebrado. Exactamente. Bueno, pero vamos un poco a lo que tiene que ver con esa noticia. Ya hablamos, especificamos lo que significa el nombre, pero fracasaron anoche las negociaciones entre representantes de la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional y este tipo de fondos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? La esperanza está en bancos internacionales como Citibank, JP Morgan y algunas empresas que serían las que integran la nueva negociación. ¿Qué pasa con la audiencia? Por su parte, ya en Nueva York, sabemos que la delegación argentina ya viene de regreso. El juez del Distrito de Nueva York, que lleva la disputa entre Argentina y estos fondos especulativos por esta deuda de default, Tomás Griesa, convocó para mañana una audiencia judicial. ¿Qué irá a pasar mañana a las 11 de la mañana en Nueva York? No se sabe. Por lo pronto sabemos que los fondos que depositó Argentina para pagar a ciertos bonistas están retenidos. Exactamente. Yo creo, Paulina, que lo importante aquí es aclarar cuáles son los efectos que tiene internamente, ¿cierto?, en Argentina, y cuáles son los efectos en el mercado global. Hoy día los efectos del mercado global son bastante marginales porque Argentina ya está fuera hace bastante tiempo del mercado internacional, ¿no es cierto? En cambio, en el mercado local pueden ser bastante fuertes. ¿Y por qué? Básicamente porque si los argentinos no pagan, los bancos, y por eso es lo que tú comentabas, que los bancos en Argentina privados están tratando de apoyar, entregando colaterales para poder negociar y dar unos 90 días más de negociación. ¿Por Sí, qué? ¿Por qué? porque los bancos necesitan la liquidez externa que le dan los bancos americanos, por ejemplo, Por ejemplo, claro. para poder eso- prestar a las personas. Entonces, y sobre todo también que hay problema de divisa, o sea, todavía en Argentina. ese es el segundo punto. Entonces, ¿qué te va a pasar? Primero, los bancos locales no van a recibir esa liquidez de los bancos americanos, en este caso bancos internacionales. Eso se va a traspasar al público, menos crédito. Adicionalmente, los argentinos, por lo general, lo que hacen es que empiezan a comprar dólares en el mercado secundario, informal, dólar luz, llámalo como tú quieras, dólar mes también puede ser. Empiezan a comprar, entonces lo que hacen es que generan cada vez mayor inflación. Hoy día las cifras de inflación en Argentina son impresionantes y con esto puede ser bastante peor. Y en la sumatoria es un decrecimiento que puede llegar a 5, 6, 7%. Ya Ese está en es el gran... recesión Argentina, ¿no? Sí, ya tiene varios trimestres creciendo bajo y ese es precisamente el problema. O sea, Argentina viene con una economía desmejorada y necesita financiamiento. Por lo menos acá el Banco Central, que tenemos una economía activa, está bajando las tasas para mejorar el financiamiento y darle un rebote a la inversión. En Argentina eso, cerrándole los mercados de capitales, estaría totalmente fuera de esa opción, lo que profundizaría aún más su crisis interna. ¿Cómo se sale de eso? O sea, como si no tienen financiamiento externo, no hay, o sea, se han hecho un montón de elementos, sacaron la plata, ¿te acuerdas? Sacaron la plata a las AFP, se intervino también, ¿te acuerdas? Especificaron las cuentas, ¿no? Sí, Impresionante, o sea, que también, tienen y dólares también que la se intervino especifiquen. lo que no, ¿te acuerdas hace unos años atrás cuando se sacó recursos del Banco Central? Exactamente. Banco Central, también de la AFP. Pasan muchas cosas en Argentina. El punto principal es la credibilidad. Para entrar a un mercado financiero hay que tener cierta credibilidad para obtener fondos, por lo menos a una tasa elevadas, pero Argentina aquí, si no paga o si insisten los tenedores de estos bonos, efectivamente quedaría fuera, lo que ya ni siquiera a tasa elevada le prestarían. Tendría que ir a un financiamiento de mercado negro. Francisco. Yo creo que hay que subir un tema adicional, es entender el conflicto en su magnitud, porque los fondos buitres son un porcentaje pequeño de tenedores de bonos que vienen Un 7%, negociándose hecho un bastante tiempo. Entonces, hoy día hay una cláusula, ¿no es cierto?, en los contratos que tienen, que si los fondos buitres consiguen un mejor repago, el repago tiene que ser no solamente mejor para los fondos buitres, sino que para todos los tenedores. Por eso que se La hablaba idea- de una cosa así como 400 billones de dólares. Exactamente, entonces la idea, esa cláusula vence, parece que a El principios 31 de siguiente- diciembre, el 31 de diciembre, se Exactamente. llama la cláusula, uy, no me acuerdo el nombre, Homs. Bueno, tiene un nombre, algo así, pero Rufo, Rufo, exactamente. la cláusula Entonces, Rufo. Entonces lo que está tratando de hacer Argentina por un lado es darse 90 días para negociar, ya está ahí muy cerca del final de año, y después tal vez darse 90 días más para generar una nueva negociación que sea el siguiente año, y obviamente el efecto económico es muy grande para Argentina, porque
como esa cláusula vence, si llega a acordar un mejor pago para este fondo de buitres, va a tener que pagarle solamente a ellos y no generar ese efecto multiplicador sobre todos los tenedores de bonos con los cuales ya negoció el 2010 o el 2005. Eso es muy complejo, obviamente que también sentaría un precedente en cuando se renegocia una deuda, porque siempre en el fondo cuando tú renegocias una deuda, los que son acreedores de estos bonos, si renegocian, quieren sacar algo de plata, están dispuestos a perder un poco. Pero en este minuto se sentaría un precedente como que no hay más renegociación. Estamos hablando no solo de un país, estamos hablando de empresas, estamos hablando de un montón de temas. Exactamente. Ya hubo recortes en la deuda en el 2001 cuando se hizo esta negociación, se quedó en el 70% de la deuda total. Los que no aceptaron son los que ahora están peleando y el año pasado el juez le dio la razón para plazo hasta hoy. Es bien compleja la situación, por ejemplo, si analizábamos la bolsa local, ya lo habíamos dicho, la bolsa en Argentina había bajado más de un 7% y empresas chilenas que tienen en el fondo activos en Argentina estaban bajando también, como Cencosud o Falabella, que son acciones muy importantes del IPSA local, estaban bajando obviamente por su exposición a Argentina. Yo creo que vamos a ver qué pasa. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el juez Griesa convoca para mañana una audiencia entre Argentina y estos denominados fondos especulativos o fondos buitres. Sabemos, ¿no es cierto?, que Argentina ya hizo un depósito de 539 millones de dólares en junio pasado y respondía, ¿no es cierto?, a un vencimiento de canje de deuda que fue congelado por este fallo del juez Griesa y por eso que Argentina entró en default, porque no pagó. Exactamente, está la plata pero no han pagado y están en default hoy día selectivos. Es bien complejo el panorama para la nación trasandina porque si uno analiza un poco lo que había sido la postura del gobierno, ¿te acuerdas que había ido al Club de París, había logrado una negociación con el Club de París para poder estar dentro de los mercados financieros, había logrado un pago programado de la deuda que tiene y ahora yo creo que todo eso va a fojo cero? Vamos a ver qué pasa, si uno analiza un poco lo que viene para mañana en el mundo, vamos a estar atentos, ¿no es cierto?, a el desempleo en Estados Unidos, una cifra, sí, mañana viene, sí, mañana el non-farm payrolls, el empleo no agrícola, ya tuvimos el cambio de desempleo salió 203. Exacto, pero ya tuvimos en el fondo lo que entrega la empresa ADP, que es una empresa privada que habló, ¿no es cierto?, de la creación de empleo, en la encuesta, y habló de una creación de empleo de 218 mil y esperando 230. Exactamente. Vamos un poquito más bajo. Un poquito más bajo. Uno realmente se tupa con tanto dato, ¿no? Con tanto dato. Y mañana hay harto dato de Estados Unidos, sobre todo en empleo, y esos son los datos más importantes. También se conoce el desempleo, ¿no es cierto? También se conoce el desempleo. ¿Cuál es la proyección? 6%. 6%. Que baje un 0,1 menos. Así es. Francisco y Alexis, ya estamos terminando el programa. Quería decir, ¿ahora o nunca, Francisco? No. Es que te vi con cara de decir algo. Lo dejaremos para la próxima oportunidad. Pero de todas maneras, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Salió bastante dinámica la conversa. La verdad que nos faltó tiempo, que cuando somos tres más difícil conversar, y cuando somos los tres buenos para conversar se pone más difícil el camino. Se nos termina el programa. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Alexis, a todos ustedes. Sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para seguir dando una mirada financiera.